8:07 en la mañana, gracias a nuestra audiencia. Seguimos. El ingeniero Enrique Pita está conectado con nosotros, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Siempre valoro que nunca se niega a conversar con este espacio. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, buen día. Buen día, Fabricio. Un gusto saludarlo. Un gusto, ingeniero, muy amable. Ingeniero Enrique Pita, ¿cuáles son los argumentos por los cuales el Pleno del Consejo Nacional Electoral optó por negar el pedido de entrega de formularios para la recolección de firmas dentro de la pretensión de impulsar una revocatoria de mandato del presidente de la República? Bien, en realidad son tres argumentos. La primera es lo que se llama legitimidad activa. No demostró quien presentó los formularios, la solicitud, tener la legitimidad activa. ¿Qué significa esto? Esta persona se presenta como representante de un organismo, de una organización, un colectivo que dice ser Coordinadora Nacional de Revocatoria de Mandato de Políticos Demagogas, dice ser la presidenta, y en su calidad presenta la documentación que todos conocemos que fue presentada al Consejo Nacional Electoral. Pero no presenta documentación alguna que certifica que efectivamente tiene tal designación y tiene tal atribución o delegación por parte de esta organización, de este colectivo, para efecto de hacer esta petición ante la Asamblea Nacional, ante el Consejo Nacional Electoral. Dicho esto, no habiendo comprobado esta situación, adolece de esta falla. Primera cosa. Segunda cosa, de acuerdo a la norma, la carga de la prueba está en quienes presentan la solicitud. No le corresponde al Consejo Nacional Electoral hacer la investigación de una denuncia, sino que quien denuncia tiene que presentar las pruebas. Y en el caso específico de esta situación, pues obviamente había una petición muy extensa en la cual se analizan una serie de situaciones que a criterio de estas personas representan un incumplimiento de un plan de trabajo del gobierno, pero no adjuntan pruebas. Hacen referencias a una serie de datos estadísticas, hacen referencia a una serie de noticias de prensa, una serie de situaciones que no necesariamente son pruebas. Y en ese sentido es importante mencionar y ratificar: la carga de la prueba es de quien presenta la denuncia. Y la tercera situación guarda relación con el hecho de que el plan de trabajo que propone, y de acuerdo a eso está también contemplado en la Constitución y en el Código de la Democracia, específicamente en el artículo 97 del Código de la Democracia, que dice que el plan de trabajo que presenta la candidatura de presidente y vicepresidente tiene un carácter plurianual. Por lo tanto, lo que correspondía es que presenten un análisis respecto a cuáles son los incumplimientos en ese plan de trabajo plurianual que hacen que refleje que no se va a cumplir el plan. Porque, por ejemplo, si se refiere a que 1 millón de personas un millón de empleos se propone crear por parte del presidente de la República, en este caso, y no ha creado los 250,000, bueno, ese es un cálculo muy personal que estima que ya no está cumpliendo su plan de trabajo. Pero eso no es lo que corresponde en nuestro caso analizar, porque tiene que demostrar que las acciones que ha tomado o ha dejado de tomar la presidencia de la República, en este caso que es la persona a quien se pretendía revocar su mandato, pues obviamente está incumpliendo. Esos son los tres argumentos básicos en los cuales nosotros, el Pleno, y quiero ser enfático otra vez, la mayoría del Pleno, la consejera Nájera, el consejero Cabrera, la presidenta Tamaín y yo votamos en contra, salvo el voto de la consejera Acero, que se abstuvo. Ingeniero, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Sobre el primer elemento al que acaba de hacer referencia, la no presentación de documentación alguna configuró un incumplimiento de requisitos. Lo pregunto por qué. Porque Priscila Schettini, la escuchaba el día de ayer en una entrevista en otro medio de comunicación, ella hacía referencia a cómo es que el Consejo Electoral alega un supuesto incumplimiento de requisitos en cuanto a documentación, si en un primer momento admitió, digámoslo así, a trámite todo este procedimiento. Además, advirtió que supuestamente el Consejo Electoral no tenía dónde notificar, lo cual fue rebatido en este caso por el colectivo que impulsó este proceso.
En primer lugar, permítame decirle que admitir al trámite no significa que ya hemos aceptado el trámite. Admitir al trámite es como cualquier documentación que usted ingrese en una fiscalía, en un juzgado, y están obligados a recibirlo. Después de ser admitido el trámite, viene el proceso de revisión y el establecer si efectivamente es procedente o no procedente a continuar el trámite. Así que el hecho de haberlo recibido y admitido el trámite no significa que el trámite ya tenía que ser dado favorablemente a favor de quien nos habían propuesto. Segundo lugar, nosotros hemos tenido comunicación, hay correos electrónicos y todo. Es más, ellos pidieron copia de todo el expediente que el presidente de la República entregó al Consejo Nacional Electoral. Y querían copia certificada de las 130 y pico de cajas, más todo el documento. Y nosotros pusimos a su disposición toda esta información digitalizada. Sí, perdón, ingeniero, ¿sí entregaron esa información? Estuvo a disposición de ellos. O sea, ¿qué significa estuvo a disposición de ellos? O sea, ¿les entregaron o no? De lo que entiendo, Secretaría les puso en conocimiento de ellos que esa información estaba ya a disposición de ellos. Pero aquí permítame hacer, Fabricio, una nota. Ellos argumentaron que el presidente de la República había incumplido con su plan de trabajo. El presidente de la República argumenta que sí lo ha cumplido y presenta la información. Quien tiene que contrastar efectivamente, primero, si quienes están presentando la propuesta de revocatoria de mandato y están demostrando con la información que corresponde que efectivamente hay tal cosa, tenemos que contrastar es pruebas contra pruebas, no afirmaciones, declaraciones o intenciones. Ese es nuestro trabajo. Pero en este sentido, ingeniero, nada más para entenderlo mejor, según recoge uno de los portales digitales, el informe jurídico expedido por el CNE explica que no se puede alegar incumplimiento porque en el plan no hay una calendarización de los logros que se plantean. Por lo tanto, no se puede determinar si se ha cumplido o no las metas planteadas en el plan de trabajo. Entonces, ¿cómo determinar justamente este incumplimiento? Primero, no es el único argumento, por eso he querido ser muy explícito, eran 3 argumentos, este es uno de los 3 principales. Correcto, ciñéndonos a este argumento de los 3. También lo acabo de mencionar. Si bien es cierto, el plan de trabajo es plurianual, no significa aquello que de ese plan de trabajo, para poderlo realizar, debe tener y debe darse los pasos específicos para efecto de cumplirlo. Puse de ejemplo hace un instante el tema de 1 millón de empleos, por ejemplo. No significa que el gobierno nacional, el presidente de la República, tiene que cada año hacer 250,000, y si solamente hizo 80 en el primero o 50 en el primero, no significa que esté incumpliendo el plan de trabajo, porque siendo un plan de trabajo plurianual, lo que se debe entender es que va a cumplirlo en 4 años. Lo que sí puede presentar a alguien que está planteando una revocatoria de mandato de este tipo es la argumentación con pruebas de que el gobierno, en este caso el presidente, a quien se está proponiendo su revocatoria, o cualquier presidente, tiene que presentar la prueba de que no se están tomando las acciones pertinentes para llegar a tal situación. Le voy a poner un ejemplo muy básico, muy simple, ingeniero Pita. Es un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que en el plan de gobierno el presidente Lasso, como lo dijo en campaña, él anunció que no iba a subir impuestos, ya que no iba a haber incremento de impuestos. Y resulta que desde noviembre está vigente una reforma tributaria en la que finalmente hubo un aumento de impuestos, del impuesto a la renta para la clase media de la economía. Eso podría ser interpretado como un incumplimiento del plan de trabajo de la oferta de campaña. Le pregunto con base en este ejemplo muy simple, ingeniero. Podría tomárselo como una acción necesaria para cumplir con otros parámetros dentro de un plan de trabajo que ha sido presentado por el Ejecutivo, en este caso. Sí, señor. Pero insisto, porque tendría que medírselo en función de cumplírselo, de la necesidad de cumplirlo para cumplir con otras situaciones. Pero ahí para entender mejor, ingeniero, pero ustedes como Consejo Nacional Electoral, ustedes valoran si es que la prueba
o digamos, la referencia de quienes plantean la revocatoria, dicen que no ha incumplido el plan de trabajo. Ellos tenían que probar que no ha incumplido y ustedes valorar si efectivamente esa prueba refleja que no ha incumplido. ¿No termina siendo subjetivo eso, ingeniero Pita? Pero así está en la ley, esa es nuestra obligación. Nosotros tenemos que trabajar sobre pruebas, pero no, insisto, y sobre hechos, desde la legitimidad activa, desde pruebas que presentan efectivamente y desde el hecho de analizar si esas pruebas se basan o impactan o se pueden desvirtuar respecto a un programa que tiene que ser desarrollado en un proceso plurianual. En cuanto al procedimiento como tal, y una vez que se ha conocido esta decisión del Consejo Nacional Electoral, ingeniero, ¿qué es lo que procede? Porque se ha advertido que se podría apelar esta decisión. ¿Cómo procede? Es correcto. Estas personas, la señora que presentó esta propuesta, puede ir ante el Tribunal Contencioso Electoral y presentar un recurso en contra de la decisión que hemos tomado nosotros en el Consejo Nacional Electoral. Le corresponderá al Tribunal Contencioso Electoral pronunciarse si ha existido o no ha existido no se ha reconocido por parte del Consejo Nacional Electoral el derecho de estas personas a continuar con este proceso. Acá me envían un mensaje y le voy a trasladar tal cual. Me dice un abogado que en materia de revocatoria de mandato existe inversión de la carga de la prueba. ¿Usted coincide con esta visión del abogado que me escribe? La información, yo no soy abogado, soy ingeniero civil, por lo tanto yo tengo que necesariamente replicar la información y obviamente lo que me hace sentido, porque tampoco no significa que repito sin tener claro el concepto. La carga de la prueba es de quien presenta la demanda. No somos nosotros que salimos a buscar si es que efectivamente la situación planteada es correcta o incorrecta. Pero de todas maneras, obviamente, queda en el aire el hecho de que el llevar adelante, el impulsar un proceso de revocatoria de mandato contra una autoridad de elección popular, que es un derecho consagrado en la Constitución de la República, termina siendo muy complejo con la explicación que usted nos ha dado, ingeniero Pita. No debería de ser, porque nosotros sí hemos aprobado procesos de revocatoria de mandato en nuestra gestión. Es importante cumplir con los términos que está contemplado en la ley y con los términos que están contemplados en los reglamentos. Nosotros no somos discrecionales respecto a esto, sí doy porque me cae bien, porque me simpatiza, o tengo que dar este proceso porque de alguna manera el candidato tampoco me simpatiza. No, tenemos que ajustarnos a la ley y la ley está para eso, y en el derecho público se hace solamente lo que está determinado en la ley. Ingeniero, entiendo que hubo 3 pedidos de revocatoria de mandato en trámite en el Consejo Electoral, planteados en contra del presidente de la República y también del vicepresidente Alfredo Borrero. La decisión que se conoció en estos últimos días, nada más para entenderlo, ¿abarca estos 3 pedidos o qué pasa con los otros? En la sesión de pleno a la que estamos haciendo referencia se trataron las 3 situaciones. Correcto. Las 2 primeras, la una era contra el presidente, la otra era contra el vicepresidente, y eran exactamente iguales y tenían a nuestro criterio los mismos vicios y defectos. La tercera era presentada por otra persona contra el binomio, pero al final del día tenía los mismos vicios y defectos. Ingeniero, hay una parte de la explicación que usted nos ha dado y obviamente la información que se conoció ese día. Usted nos ha dicho que la peticionaria no entregó la documentación sobre la existencia legal de la coordinadora que representaba. Yo le pregunto a usted, una persona natural que no representa una organización, un colectivo, que no está constituido jurídicamente, una persona natural, ¿ya?, puede pedir la revocatoria de mandato siendo un ciudadano común y corriente sin el auspicio de una organización de hecho, de derecho, política, etcétera. ¿Puede hacerlo? Sí, señor, sí puede. Es más, la señora, cuyo nombre lo tengo acá, perdóneme. La señora Carvajal. La señora Kerly Dayana Carvajal Ordóñez podría, mire usted, volver a presentar, pero ya en términos como persona natural, sin ser representante de una organización de carácter social, jurídica o lo que sea. Es decir, cualquier ciudadano puede plantear un proceso de revocatoria de mandato de cualquier autoridad elegida popularmente después del primer año y antes del tercer año de funciones. Ahora, si este colectivo, vamos a suponer, me imagino yo más adelante vamos a conversar con un integrante de este colectivo, si este colectivo acude al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral termina respaldando la decisión original del Consejo Nacional Electoral,
Este colectivo podría subsanar los errores que detectó el Pleno del CNE y volver a presentar un pedido de revocatoria de mandato, o eso ya no es posible. ¿Queda blindado eso, ingeniero? Tendría que iniciar un nuevo proceso. Pero sí lo puede hacer. Perfectamente lo puede hacer, si se cumplen los términos de la ley respecto a la a tener la procuración pertinente, la legitimación activa, lo puede perfectamente hacer. Y no hay unos plazos mínimos, ni mucho menos. No dice la norma nada, después del primer año y antes del tercer año. Correcto. Ingeniero, quiero aprovechar que está aquí con nosotros en la recta final de este diálogo con usted. ¿Cómo avanza el proceso de organización de las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023? ¿En qué fase se encuentra el proceso? Si nos ayuda activando el micrófono. Sí, se apagó el audio suyo. Ahí sí, ahí sí. Hemos cerrado nosotros ya lo que se llama el proceso de organizaciones políticas. Quedaron 263 organizaciones políticas de carácter nacional, carácter cantonal y carácter provincial que van a poder participar. Hemos cerrado ya al 21 de julio el cierre del registro electoral. Entre el 22 de julio y el 5 de agosto se tienen que dar los procesos de democracia interna de todas las organizaciones políticas que van a participar en el proceso. De tal manera que el 21 de agosto es cuando vamos a hacer la convocatoria a las elecciones. ¿El 21 de agosto? Correcto. Ya. Y la campaña electoral se iniciará entre el 3 de enero y el 2 de febrero. Desde el 21 de agosto, entiendo, empieza a correr el plazo para la inscripción de candidaturas, que entiendo será un mes, ¿verdad? Es correcto, así es. El proceso de inscripción es como usted lo está mencionando. Ahora, los ejercicios de democracia interna de las organizaciones políticas, porque estamos viendo que, por ejemplo, hay algunos alcaldes, algunos prefectos o algunos políticos que ya anuncian las candidaturas. Dicen, voy a ser candidato. Por ejemplo, la prefecta del Guayas se dice que el 9, el sábado, van a presentar su candidatura a la reelección. Hace pocos días la alcaldesa de Guayaquil, y así por el estilo en otras ciudades y en otras provincias. Pero ¿qué pasa con los ejercicios de democracia interna de las organizaciones políticas, ingeniero? Bueno, el proceso de democracia interna está contemplado en la ley y va a tener que darse. El hecho de que una persona, porque está en funciones, diga voy a ser candidato, no significa que está agrediendo la ley. Porque el proceso de democracia interna por el cual se van a reunir, de acuerdo a cómo está contemplado los estatutos de la organización política, ya sea los afiliados, o ya sea los grupos directivos, y van a decidir que esa persona sea la candidata o el candidato, con la presencia de un delegado del Consejo Nacional Electoral, va a tener que darse. Todo lo otro no es sino parte de un proceso de publicidad previa respecto a ir posicionando su candidatura, pues, obviamente que el imaginario popular. Pero es un requisito sine qua non en el ejercicio de democracia interna. Definitivamente, porque insisto, necesitan que un delegado del Consejo Nacional Electoral esté presente en un ejercicio de esto y certifique que efectivamente quienes estuvieron ahí determinaron que esa persona es la candidata y que está aceptando tal postulación. El problema es que aquí los ejercicios de democracia interna de las organizaciones políticas, y usted lo sabe, no necesariamente son democráticos. Creo que casi nunca se hacen primarias. No conozco ejercicios de ese tipo, y lo que hacen son asambleas donde por aclamación la gente se pronuncia a favor de esa candidatura, ingeniero. Lamentablemente es así. Esos son los vicios y defectos que tiene el Código de la Democracia, que son bastantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos en la ley, y lamentablemente yo coincido con usted. No hay mayor exigencia, como tampoco las organizaciones políticas se preocupan de ir formando sus cuadros para efecto de tener buenos candidatos, gente que va realmente a dignificar la política del país. Un par de cosas adicionales. ¿Qué pasa con Izquierda Democrática? ¿Cuál directiva mismo es la reconocida, ingeniero? Bueno, al momento tienen un problema de contradicciones internas, de discrepancias internas. Y de acuerdo a la ley, todos los problemas estos internos que puede tener una organización política tienen que ser llevados ante la instancia que es el Tribunal Contencioso Electoral. Izquierda Democrática, un grupo de Izquierda Democrática organizó una convención.
un grupo de la gente de Izquierda Democrática ha pretendido registrar directivas de carácter provincial, no obstante que el Consejo Nacional Electoral no acreditó delegados, pero en algunas provincias sí, los directores provinciales acreditaron delegados. Pero toda esta situación, al final del día, lo que está reflejando es que dentro de la organización política hay pugnas, hay diferencias, hay discrepancias que van a tener que ser resueltas es a nivel del Tribunal Contencioso Electoral, que es la instancia que corresponde en la ley y así está establecido. Ingeniero, de otro lado, ¿cómo avanza el proceso de validación de requisitos en cuanto a candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, al momento nosotros ya estamos en el proceso, ya se concluyó el proceso de presentación de impugnaciones contra estos candidatos. Importante mencionar que fueron 191 los postulantes que acreditaron sus registros. Al momento las impugnaciones ciudadanas, el periodo de impugnaciones y denuncias ciudadanas fue entre el 19 y el 22. Perdón, fueron 200, en el 2019 fueron 201 postulantes, en esta ocasión hubieron 191 postulantes. Por lo tanto, estamos nosotros en el periodo en este momento donde estamos haciendo la revisión de las denuncias ciudadanas para efecto de poder ya declarar cuáles son los candidatos que definitivamente van a poder postularse el día 6 de febrero. Para la campaña, y con esto cierro, para la campaña de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿se va a manejar de la misma manera que en 2019? Es decir, que no pueden hacer campaña, ingeniero. Así es. Igualito. Lamentablemente es lo que dice la ley. Es más, dentro de nuestro presupuesto hay un valor importante y significativo precisamente para promocionar nosotros como Consejo Nacional Electoral, no la promoción, sino la difusión de quiénes son las personas que van a quedar como candidatos respecto a sus hojas de vida, respecto a sus currículos, etcétera. De tal manera que ellos no pueden invertir recursos propios ni de otros para promocionarse, más allá de lo que nosotros como Consejo Nacional hagamos. Correcto, ingeniero. Gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Muy amable. Igual para ustedes. Buenos días. Gracias. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, con su exposición sobre los temas electorales. Le hemos preguntado a la organización del proceso electoral que se avecina, pero sin duda la noticia tal vez más compleja, más controversial de esta semana ha sido la negativa del CNE